Cordial saludo, apreciado estudiante, bienvenido a la OBI número 1 del curso de Catálisis Ambiental, Conceptos Básicos aplicados a Catálisis. Este material es complementario a los referentes requeridos y no sustituye o reemplaza el contenido que debe hacer el estudiante de las referencias indicadas en el entorno de conocimiento. A continuación se abordarán generalidades sobre velocidad de reacción, balance de moles, leyes de velocidad, orden de la reacción, catalizadores, propiedades y los pasos de una reacción catalítica. Una reacción química debe estar balanceada y debe identificarse los reactivos y los productos. Para el ejemplo mostrado en la diapositiva, tenemos la estructura de la forma A más B produce C más D. Es una reacción que tiene coeficientes estequiométricos de 2, 1, 1 y 1. Una vez identificados los coeficientes estequiométricos, se procede a hacer matemáticamente el cálculo de la velocidad de reacción. La velocidad de reacción representa los números de moles de A, en este caso se está analizando el primer reactivo, el clorobenceno, que reaccionan por unidad de tiempo por unidad de volumen. Es una tasa en la cual se está descomponiendo A para producir los productos C más D. Tiene unidades de moles, decímetros cúbicos y segundos. Para el caso de los productos del componente C y D, tenemos tasas de formación, puesto que se está produciendo. Tiene unidades iguales de moles sobre volumen sobre tiempo, y también es posible plantear la velocidad de reacción en términos del gramo de catalizador. Tendría unidades de mol, gramo de catalizador, que reemplazaría el volumen del sistema por tiempo. La velocidad de reacción es una función de la temperatura, de la concentración, de la presión, de las propiedades de los materiales e incluso de la posición. Matemáticamente se modela como una ecuación algebraica no diferencial que tiene alguna de las estructuras que se presenta en la diapositiva. En los casos más sencillos, la velocidad de reacción es función de la concentración de reactivos, de la temperatura o presión y no de la posición o propiedad de los materiales. Generalmente los modelos describen bien los procesos reales, teniendo en cuenta temperatura, presión y concentración. Si se quiere hacer un análisis más exhaustivo del fenómeno, se procede entonces a considerar la posición en donde en cada punto del sistema la velocidad de reacción cambia. En la vida real, asumir procesos homogéneos o de mezcla perfecta hace posible suponer que la posición no va a afectar mucho o significativamente la velocidad o la cinética de la reacción. En el laboratorio generalmente se hace el análisis de la descomposición de A o la producción de algún reactivo mediante el empleo de un tubo de ensayo o cualquier dispositivo o instrumento volumétrico en el cual se agrega reactivo, se hace un seguimiento de la concentración con respecto al tiempo y se procede a determinar la cinética. Esos sistemas que se emplean en el laboratorio son cerrados, puesto que no tiene entrada o salida de corrientes másicas. Si hacemos un balance de moles ante ese sistema cerrado, tendríamos entonces que el término FJ sub 0 y F sub J se simplifican, puesto que no están involucrados en el sistema, y nos quedaría que en este caso analizamos el A, que sería la generación, o
la generación de producto o la descomposición de reactivos es igual al de NJ sobre DT, donde N son los moles con respecto al tiempo. Esa tasa de generación o de desaparición para el caso de los productos involucra la cinética, el R sub J, por el volumen. Como les comentaba anteriormente, en el caso más sencillo se asume que todo el sistema presenta una cinética que aplica independientemente de la posición del sistema. En la diapositiva vemos un ejemplo de un reactor tipo batch, que sería un tubo de ensayo, cualquier dispositivo volumétrico que mantenga las condiciones constantes dentro del sistema. Para ello tenemos ese agitador. Y haciendo la sustitución entonces de esa tasa de generación o de desaparición, que sería, si vemos en la diapositiva en la segunda y tercera línea, el cambio de ese G por R sub J, sería igual al diferencial de moles con respecto al tiempo. Si el volumen del sistema es constante, como comúnmente pasa, y si la mezcla es uniforme, tenemos la ecuación que muy posiblemente se han encontrado, que es que menos RA es igual a TCA sobre DT, donde RA es la cinética del reactivo A y CA es la concentración dentro del sistema. Esta representación matemática describe el comportamiento real de un batch, y la idea de conocer esos modelos es poder simular, de poder optimizar, de poder predecir el comportamiento de un reactivo con respecto al tiempo. La cinética de reacción o la velocidad de reacción es negativa para los reactivos y positiva para los productos, puesto que para el caso de los reactivos se están consumiendo en el tiempo. Esa cinética R sub J, o en este caso R sub A, es igual a una constante cinética, que en este caso llamamos K sub A, y normalmente es función de los reactivos, de la concentración de los reactivos, C sub A, C sub B, etc., dependiendo de la reacción. Si desglosamos cada término, ese K sub A, la constante cinética, se debe determinar experimentalmente y es función de la temperatura y de la energía de activación, como se representa en la ecuación de Arrhenius. Esa constante cinética es la misma, como se observa en el ejemplo. Tenemos ahí una reacción de neutralización. Tenemos que esa K es igual para cada componente, para cada compuesto de la reacción química, y es función de la temperatura, de la concentración iónica, de la presión, etc. Pero en la ecuación de Arrhenius, que es un modelo matemático, solamente hablamos de la temperatura, función de la temperatura, y tiene unos parámetros, que es el factor de frecuencia A y la energía de activación E. Se observa entonces que si la temperatura cambia dentro del sistema, la constante cinética cambia, luego entonces la cinética de reacción también cambia. La energía de activación es un factor importante de análisis en el tema de catálisis, porque el catalizador va a afectar ese valor de E, haciéndolo mayor o haciéndolo menor, y por lo tanto influyendo en la cinética de reacción. Acá en la expresión de Arrhenius, matemáticamente hablando, encontramos el efecto de emplear un catalizador específico dentro de la cinética a analizar. Para encontrar esos parámetros de factor de frecuencia y la constante cinética, generalmente hay que ir al laboratorio, sacar datos y hacer regresiones para encontrar K y la energía de activación. Conocida una velocidad de reacción, por ejemplo R sub A, es posible conocer la cinética
de los otros reactivos o de los otros productos, con la relación que se presenta en la diapositiva. Si se observa para reactivos tenemos el negativo porque es descomposición, y para productos positivo porque es producción, y vemos que están todos divididos en los coeficientes estequiométricos. Entonces, conocida una cinética, por ejemplo R sub A del reactivo A, es posible a través de esas equivalencias encontrar la cinética del segundo reactivo, del primer producto y del segundo producto. Ahora bien, el orden de la reacción es necesario determinarlo a través de experimentación en el laboratorio. Entonces, cada reacción química es única y matemáticamente se encuentran esos parámetros del modelo matemático haciendo experimentación. Entonces, una vez vaya al laboratorio y encuentre el valor de la constante cinética, encuentre el valor de alfa y beta, conoce usted la cinética de su reacción. Hablamos de orden, que significa la suma de los exponenciales de la concentración de reactivos. El orden total para el caso de la reacción que se muestra en la pantalla sería de orden alfa más beta. Tenemos un ejemplo. Tenemos monóxido de nitrógeno y oxígeno para producir 2 moles de dióxido de nitrógeno. Para ese escenario se plantea, se encontró experimentalmente, haciendo validación experimental, que la cinética de reacción tiene la forma Kc del reactivo NO por la concentración de oxígeno, y se observa que el caso del primer reactivo está elevado al cuadrado. Ahora bien, conocidos los exponentes, que sería 2 y 1, el orden total o global sería de 3. El orden 2 con respecto al monóxido de nitrógeno 2 sería de orden 2, y el orden con respecto al oxígeno sería de 1. Es importante que observe que la cinética tiene esa estructura, una constante, la concentración de reactivos, que en este caso es el monóxido de nitrógeno 2, y el segundo reactivo. Nunca se deja en función del producto, que en este caso tenemos dióxido de nitrógeno 4. Hay reacciones que siguen una cinética de orden 0, de primer orden, de segundo orden, de tercer orden. De nuevo, esto se determina en el laboratorio. Si la velocidad de reacción no depende de la concentración de reactivos, hablamos que es de orden 0, es decir, que la cinética es igual a K, a la constante cinética. Si la ecuación química, si la cinética de la reacción es de primer orden, significa que es elevado, tiene el coeficiente elevado a la 1, el exponencial elevado a la 1. Si es de segundo orden, observamos que está elevado a la 2, ¿cierto? Que sería el orden global. Y si es de tercer orden, la concentración del reactivo va elevado a la 3. Hay algunas ecuaciones químicas o algunas reacciones químicas que se dice tienen ley de velocidad elemental. Cuando ocurre ese escenario, la cinética se plantea como la constante K, la concentración de reactivos, que en este caso sería H2 y yodo 2, elevado a los coeficientes estequiométricos, las concentraciones elevadas a los coeficientes estequiométricos, que en este caso sería 1 y 1. En este escenario tenemos o decimos que sigue una cinética con velocidad elemental. Hay algunas ecuaciones, algunas reacciones químicas que no siguen leyes de velocidad
como las que vimos anteriormente, sino tienen comportamientos un poco diferentes. Entonces hablamos de cinéticas no elementales o leyes de velocidad no elementales, que sería el caso de la ecuación presente en la diapositiva. Tenemos que el bromuro de hidrógeno, que tiene un coeficiente estequiométrico de 2, se produce a partir de hidrógeno y de bromo. Entonces, se determinó experimentalmente en el laboratorio que la cinética sigue una forma algebraica totalmente distinta a las vistas anteriormente. De hecho, tiene una constante cinética 1, una constante cinética 2, hay una división y vemos también que el producto hace parte dentro de la ecuación, dentro del modelo matemático de la cinética. Cuando analizamos sistemas biológicos, que es parte de la unidad 3 del curso, vamos a encontrar que las reacciones enzimáticas no son elementales, sino tienen matemáticamente una forma distinta, una cinética de Michaelis. Generalmente se modelan a través de cinética de Michaelis-Menten, y se abordará un poco en la unidad 3. Ahora bien, los catalizadores y la parte de catálisis es algo que se ha empleado por más de 2000 años. El hombre ha hecho uso de catalizadores, incluso sin ser consciente de que los había empleado. Los primeros catalizadores se emplearon para la elaboración de sustancias de bebidas alcohólicas como el vino, de algunas materias primas importantes, incluso de alimentación como el queso y el pan. Se hacía uso de esos catalizadores, pero no había conciencia de esa sustancia o de ese componente que estaba interfiriendo en la reacción química. En 1835, Berzelius sugirió que la elaboración del vino, del queso, del pan necesitaba de un pedazo del lote anterior para que se acelerara la reacción. Él llamó este proceso, este fenómeno, como una fuerza catalítica, y fue el primero en definir esa palabra de catálisis. En 1894, Ostwald identificó que esa fuerza catalítica se debía a algunas sustancias que aceleraban la reacción sin consumirse, es decir, que no participaban como productos de la reacción, sino que eran sustancias independientes que tenían efecto en acelerar la reacción química. El catalizador entonces es una sustancia que va a afectar la cinética de una reacción química sin sufrir cambios. Luego entonces puede acelerar una reacción o frenarla. Tiene los dos efectos, positivo o negativo. Básicamente promueve un camino diferente para que se lleve a cabo la reacción. Entonces, en el diagrama que presentamos en la diapositiva, observamos que para que se dé una reacción química se necesita de una energía, de una fuerza, de una energía de activación. Entonces el catalizador lo que hace es disminuir esa energía de activación para que sea mucho más fácil la transición de reactivos hacia productos. Entonces observamos la línea punteada, que sería el camino diferente por catalizador. Tenemos el ejemplo específico del oxígeno y el hidrógeno, que son inertes a temperatura ambiente, prácticamente inertes, pero cuando están con platino reaccionan rápidamente. En este caso el platino sería esa sustancia ajena o el catalizador que va a acelerar la reacción química. Es importante indicar que cerca de la tercera parte del Producto Bruto Nacional de los Estados Unidos emplea procesos catalíticos, y tiene un sentido, y es por el hecho de disminuir tiempos. En la industria el tiempo es dinero. Entonces, si yo puedo producir una materia prima mucho más rápida, finalmente se va a traducir en menos costos para producir esa materia prima. Luego entonces es un tema de bastante interés industrial que últimamente ha tenido también cabida en la parte de remediación ambiental, porque
Así como yo puedo acelerar un proceso industrial, también puedo acelerar reacciones que me traten algún contaminante o alguna sustancia tóxica para el ambiente. Existen dos tipos de clasificación para la catálisis que generalmente se emplean, que es la catálisis homogénea y la catálisis heterogénea. La catálisis homogénea, el catalizador está en solución con por lo menos uno de los reactivos, es decir, se encuentran en fase iguales. Si el reactivo está en fase líquida, el catalizador se encuentra también en fase líquida. Como ejemplo tenemos los procesos OXO para fabricar isobutildehído, que son básicamente reactivos, que los reactivos son propilenos, CO e hidrógeno, y el catalizador cobalto también están en fase líquida. Por otro lado tenemos la catálisis heterogénea, que es donde intervienen más de una fase. Generalmente el catalizador es sólido y los reactivos y productos están en forma líquida o gas, están como fluidos, ya sea líquido o en fase gas. El ejemplo más común es el benceno, es el ejemplo más claro para este tipo de catalizador, de catálisis o de catalizador, en donde se da la deshidrogenación del ciclohexano en platino sobre alúmina. Entonces el platino está sobre una alúmina y pasa el ciclohexano para ser deshidrogenado. Los catalizadores deben tener unas propiedades y son las que se enuncian a continuación. Debe tener un área de interfase bastante grande, y esto es importante porque la reacción química ocurre en la interfaz del catalizador, en la interfase de fluido-sólido. El sólido es el catalizador y el fluido va a estar unido a ese catalizador para que se dé la aceleración de la reacción. Cuando estamos analizando procesos de catálisis, es complicado verlo desde el punto de vista de catálisis homogénea y se facilita bastante el entendimiento desde la catálisis heterogénea, porque estamos hablando de dos fases en donde el análisis es mucho más claro y menos abstracto. El tema de toda la unidad 1 se basa en catálisis heterogénea, puesto que los principios o las leyes se pueden extrapolar a la catálisis homogénea. Igualmente la catálisis homogénea es mucho más complicada desde el punto de vista molecular, porque hay muchas variables que toca considerar, pero los principios de la catálisis heterogénea se pueden aplicar directamente sobre la homogénea. Luego entonces la mayoría de literatura se encuentra estudios para la catálisis heterogénea. Cuando se habla de catálisis heterogénea, entonces como debe haber ese contacto entre catalizador y reactivo, es importante el área, porque entre más área, pues va a haber más contacto entre el fluido y el sólido. En el caso de muchos catalizadores, esta área se aumenta o se potencializa a través de la estructura porosa de algunos catalizadores. Hay algunos catalizadores que son porosos, como el níquel, Raney, que se emplea para la hidrogenación de aceites, y debido a esa porosidad se facilita el área de interfase, luego el proceso va a ser mucho más eficiente. Hay veces en el cual el poro es muy fino y hablamos entonces de mallas moleculares. Es tan pequeño esa poro o tan pequeño esa abertura del catalizador que es posible hablar de mallas moleculares. Esto le da especificidad al catalizador y tenemos ejemplo algunas arcillas y zeolitas que sirven de base para catalizadores selectivos. Hay escenarios en donde se tiene un soporte, una base que puede ser una arcilla o una zeolita, y sobre esa base se ponen catalizadores selectivos. Hablar de catalizadores porosos es muy interesante en la parte catalítica porque
el área es sorprendentemente grande. Es decir, si un catalizador es poroso, va a tener mayor área de contacto, lo que entonces va a ser muy eficiente, porque muchas moléculas van a poder hacer contacto entre la interfase del sólido. Hay otros catalizadores que son monolíticos, que no necesitan de una superficie extensa, porque por su naturaleza son muy eficientes, o sea, no necesita un área grande, sino solamente tener contacto con el fluido y va a acelerar bastante la reacción, y eso ya es propio de la naturaleza del catalizador. Entonces hablamos de catalizadores monolíticos. Los catalizadores también se afectan a través del tiempo, independientemente que no hagan parte de los productos de una reacción o que no participen en la reacción química como tal. Con el tiempo se van desactivando, o como se nombra normalmente, tienen un proceso de envejecimiento, es decir, un cambio en la estructura por suciedad o porque las moléculas quedan adheridas y no salen del catalizador, entonces su eficiencia va a disminuir. El envenenamiento puede ser lento o rápido dependiendo de la naturaleza del catalizador. Por ejemplo, para autos tenemos que el catalizador generalmente toma el plomo que sale de la combustión y es un proceso muy lento. Tenemos envenenamiento rápido, que sería el caso de la pirólisis de naftas de petróleo, en donde el catalizador sufre ese proceso de desactivación bastante rápido. Considerar ese proceso de envejecimiento o de envenenamiento debe ser fundamental cuando se tienen procesos industriales, porque es necesario entonces hacer un proceso adicional para recuperar o para limpiar ese catalizador. Vamos a analizar específicamente el proceso entre un gas y un catalizador sólido, que sería la catálisis heterogénea. Es necesario que para que haya ese proceso catalítico, la sustancia, el componente, se una a la interfaz del sólido, puesto que ese proceso es el que va a permitir acelerar la reacción química. Es necesario entonces que los reactivos se unen o se peguen a la superficie del catalizador, y hay dos procesos por los cuales ocurre este fenómeno. Uno es la absorción física. Observe que absorción con D, que sería similar a la condensación, es un proceso exotérmico en donde se da la unión por fuerzas de Van der Waals. La absorción física es una unión muy débil que no va, pues que la magnitud de la unión no va a ser muy grande. La quimisorción es otro tipo de absorción que puede ocurrir entre la interfaz del sólido y el fluido, que puede ser gas o líquido. Y ese proceso de quimisorción, las moléculas se unen por fuerzas de valencia, es una interacción mucho más fuerte. La estructura electrónica de la molécula cambia debido a esa unión y se vuelve más reactiva, la molécula se vuelve más reactiva para acelerar ese proceso. En la quimisorción, esas fuerzas de valencia parecen o pueden compararse con con uniones covalentes, y esa sería la primera diferencia entre esos dos tipos de absorción: la fuerza o la magnitud de la fuerza en la cual ocurre la unión entre el fluido y el catalizador sólido. Los catalizadores se pueden clasificar también de acuerdo a la reacción en la cual están favoreciendo o desfavoreciendo. Se puede clasificar en reacciones de alquilación y desalquilación, reacciones de isomerización, reacciones de hidrogenización, reacciones de oxidación, reacciones de hidratación y deshidratación. Es decir, son tipos de reacciones en las cuales los catalizadores pueden emplearse para favorecer o para acelerar la reacción química. Finalmente, hablaremos de los pasos para que ocurra una reacción catalítica.
Existen 7 pasos que generalmente se encuentran en la literatura. El primero tiene que ver con la transferencia de masa de los reactivos, en donde básicamente el reactivo debe llegar hacia el sitio activo del catalizador, es decir, donde va a ocurrir la unión o la absorción entre la molécula y la superficie del catalizador. Posteriormente tenemos un proceso de difusión del reactivo desde la boca del poro hacia el interior. La diferencia entre el primer y el segundo punto es que en el primero el compuesto tiene que llegar al poro y debe haber procesos difusivos desde la boca del poro hacia el interior donde está el sitio activo del catalizador. El tercer paso es la absorción del reactivo, en donde se da la unión, la quimisorción entre el componente y la superficie del catalizador. El cuarto paso es la reacción en la superficie. El quinto paso es la desorción del producto. Desorción quiere decir la desunión del producto con la superficie del catalizador. El proceso 6 tiene que ver con la difusión de los productos desde el interior hasta la boca del poro, es el proceso opuesto al número 2. Y finalmente debe haber un proceso de transferencia de masa desde el inicio del poro hacia la superficie en donde se encuentra todo el sistema para extraer el producto. Hay procesos catalíticos en donde la parte difusiva, es decir, el movimiento del producto del reactivo hacia el sitio activo toma importancia, como hay otros escenarios en donde la difusión y la transferencia de masa son insignificantes. Entonces se analiza directamente la absorción, la reacción y la desorción. Entonces tenemos esos dos escenarios: reacciones catalíticas que dependen de procesos difusivos o reacciones catalíticas que no dependen o que la influencia de la difusión del reactivo hacia el sitio activo es muy poca. Sin embargo, estos 7 pasos son necesarios para cualquier reacción catalítica. La información anterior fue extraída de Fogler 2001, Elementos de Ingeniería de las Reacciones Químicas, y el estudiante está invitado para hacer lectura y complementar esta información con los referentes requeridos para la unidad 1. Muchas gracias por su atención, espero verlos en otra oportunidad.